enriquecer esta sesión. Bueno, vamos con hoy día nos toca lo que es la gestión de indicadores, ¿no? Que va asociado a todo lo que es la planificación, ¿no? Ya hemos visto estrategias, hemos visto planificación y programación, y ahora vamos a ver la gestión de indicadores. ¿Pueden ver la presentación? Sí se logra ver, ingeniero. Perfecto. Vamos. Entonces, empezamos con lo que es planner de mantenimiento, ¿no? El diploma en planner de mantenimiento. Como siempre, atención al horario, apaguen el teléfono, mantengan su atención, aclaren sus dudas, escuchen y eviten conversaciones paralelas y participen y aprovechen. Entonces vamos con lo que es la gestión de indicadores de mantenimiento. Dentro de lo que es la gestión de indicadores de mantenimiento, vamos a hablar sobre la norma, la ISO 14224. Esta norma, esta ISO 14224, está asociada a lo que es el RCM. Esta metodología está estructurada basada en un árbol de decisiones. El éxito depende en gran parte de la experiencia de los participantes, como también de la posibilidad de contar con datos de tasas de fallas, periodos de ocurrencias registradas, información dificultosa de encontrar o elaborar en el común de las plantas. Siempre hay datos, ¿no? Como estos, si los tienen estructurados, como el tema de las fallas, causas, objetos donde se producen las fallas, para armar paretos, curvas, tendencias, ¿no? Es muy importante poderlas rescatar utilizando esta metodología estructurada de lo que es el árbol de decisiones del RCM, nos permite poderlas manejar adecuadamente. El mantenimiento centrado en la confiabilidad del RCM es una metodología de análisis sistemática, objetiva, documentada, que puede ser aplicada a cualquier tipo de instalación industrial. Útil para el desarrollo u optimización de un plan eficiente de mantenimiento. Analiza cada sistema y como estos pueden fallar funcionalmente, los efectos de cada falla son clasificados de acuerdo con el impacto en la seguridad, la operación y el costo. Este estándar también fue aprobado por la CEN el 22 de julio del 2016, como la ISO 14224-2016. Los miembros del CEN están obligados a cumplir con las normas internas, ¿no? Que es el CEN-CNL, que estipulan las condiciones para dar a este estándar europeo el estatus de un estándar nacional sin ninguna alteración. Las listas actualizadas y las referentes bibliográficas referentes a dichos estándares nacionales se pueden obtener mediante una solicitud al centro de gestión del CEN-CNL o con cualquier miembro del CEN. Una jornada productiva debe tener las subdivisiones de las horas para efectos de apropiación y para ser adoptadas las nomenclaturas. Es una norma también aplicada en Perú, la norma europea. La estructuración de jerarquías de la ISO 14224, ¿no? Toma la máquina dividiéndola de mayor a menor jerarquía o grado de detalle. Clase, sistema, subsistema, componente, detalle, en un grado último de división opcional. Esta división es primordial y de la mayor importancia, permitiendo definir cómo se tratará a los equipos respecto a la posterior interpretación de los resultados y luego cómo se asociarán los registros, operación y mantenimiento de modo de contar con metodologías sencillas de análisis y la aplicación de software avanzado. Esta es una parte muy importante y cuando aquellos que han manejado lo que son RP, software de mantenimiento, siempre se van a dar cuenta que se estructura, ¿no? La lista de el parque de equipos, ¿no?
proceso, subproceso, flota, equipo, componente, lista de materiales. Y es justamente lo mismo que hace el tema de la ISO 14224, porque ese es un estándar para poder manejar los activos de manera ordenada y de esa manera todos los indicadores asociados hacia ellos. La estructuración de estas jerarquías también están los registros de mantenimiento, deben relacionarse con cada nivel dentro de la jerarquía del equipo a fin de que puedan compararse. Si hay un evento direccionado para el proceso, va a estar direccionado al proceso, va a estar direccionado a la flota, va a estar direccionado al equipo o va a estar direccionado al componente. Por lo tanto, es conforme a dónde se aplica, a dónde se quiere direccionar el evento. Mientras más detallado sea, o sea, en la mínima parte, el componente, es mucho mejor y más rica la información. La carga de datos parte de una selección de tablas preestablecidas, o sea, hay que generar un máster, ¿no? Con tablas estructuradas, las fallas, los equipos, las causas, los objetos. No pueden existir, pues, listas que se van creando o se va registrando valores como se les ocurra. No, ya tiene que ser preseleccionada, clasificada y estructurada. De tal forma que estas eviten ambigüedades en la escritura y se logre la calidad en el dato. Consolidar la información histórica con el objeto. Obtener indicadores para la eficiente administración de un servicio. Desarrollar bases de datos que permitan benchmarking interno o externo. Esto también va asociado a ciertas normativas a las cuales se tiene que ir alineando, inclusive las nomenclaturas a utilizar por fallas. La definición que se tome a la hora de diseñar el ordenamiento de la carga de datos será decisiva para la calidad de los reportes que se obtengan. El uso de normas internacionales reconocidas otorga solidez, ¿no? Esto, el aplicar normativas, el estandarizar bajo esas normativas, lo que nos da un tema de poder hacer benchmarking, ¿no? De poder compararnos con otras realidades, con otras empresas del mismo rubro y tal vez de la misma envergadura. La simpleza del procedimiento hace la carga de datos realizable por cualquier nivel de la organización de mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si encuentro una base de datos de fallas de 20, 30 unidades, 30 ítems, es mucho más fácil buscarlo que en una lista entera de 300 o 400, ¿no? Las preguntas las resolvemos al final de la exposición, por favor, para de esa manera no perder la relación de esta exposición. La estratificación de las horas. Algo que trae la 14224 es justamente cómo poder estratificar las horas para de esa manera poder sacar, ¿qué cosa? Uno, ordenar y dos, sacarlos la información, el análisis. Y ese análisis va a poder sacar indicadores. Los indicadores en función a esa estratificación, cómo se van a clasificar. El horizonte, ¿no? Un horas calendario, 24 horas, ¿no? Vamos hablando de 24 horas, ¿ya? Ustedes dirán, pero yo tengo una guardia de 12, tengo una guardia de 10, tengo una guardia de 8, o tengo 3 guardias de 8, tengo 2 guardias de 12, perdón, 2 guardias de 12. Entonces, eso, igual, el horario calendario es de 24 horas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se controlan todas las horas, dejándose ninguna hora o ningún espacio que pueda alterar ese indicador. Entonces, es lo que hay que tener consideración. No, pero en minería tienen horas de refrigerio, tienen horas de cambio de guardia, tienen horas de disparo. Igual, son horas que también tienen que registrarse y lo van a ver, ¿no? Como ven acá, nosotros podemos ver las horas calendario,
horas disponibles, horas de mantenimiento. Dentro de las horas disponibles vamos a encontrar horas trabajadas y horas ociosas, horas que no se usan. Dentro de las horas trabajadas van a haber horas trabajadas productivas, como van a haber horas trabajadas no productivas, ¿no? Horas ociosas, y también van a haber horas ociosas internas, ¿no? Y horas ociosas externas. Horas efectivas de trabajo, van a haber horas de atraso operativas y horas de trabajadas diversas. Esto hace que en esta clasificación podamos agrupar tanto lo que pertenece a mantenimiento como también lo que pertenece a operaciones. Y van a salir indicadores no solo de mantenimiento, sino también indicadores de operaciones. De operaciones la utilización, de mantenimiento la disponibilidad, de mantenimiento la confiabilidad, de operación la efectividad. O sea, esos indicadores van a empezar a salir desde esta adecuada estratificación de las horas. Pero como ven, esto no sale porque se me ocurre, sale de la norma ISO 14224, donde dice el mantenimiento centrado en confiabilidad proporciona la base sólida para la recopilación y estructuración de los datos de confiabilidad y mantenimiento para equipos de instalaciones en industrias de petróleo, gas natural y petroquímicas. Estos datos sirven para la gestión de los activos durante su ciclo de vida. Y esto está aclarado en la norma europea 13306. Entonces, dentro de las definiciones y terminologías estandarizadas por horas, una vez que se definen esas horas, se estratifican las horas, hay que darle la nomenclatura, y aquí sí es donde se empieza a asociar también al mismo proceso que se maneja. Agroindustria, minería, petroleras, pesquería, manufactura, pero el concepto sigue siendo el mismo, pero el detalle puede ser diferente, ¿no? Asociado al proceso. El agrupamiento de horas aplicables al activo o proceso. Y vamos a tener, ¿no? Como lo ven acá ya más grande, estratificado, codificado. ¿Por qué? Porque cada uno de esos va a servir para hacer los cálculos respectivos de indicadores y para definir si quiero hallar la disponibilidad, si quiero hallar la utilización, si quiero hallar la confiabilidad, si quiero hallar la mantenibilidad, ¿no? Y así, cada uno de los indicadores va a asociar estas nomenclaturas ya para poder hacer el cálculo mediante fórmulas. La norma europea 13306 es el estándar de adopción obligatoria por los 28 países que conforman la Unión Europea. Es un documento normativo que ofrece un cuadro terminológico estandarizado de mantenimiento con intención de llegar a un lenguaje común universal en el tema elaborado por el Comité Europeo de Normalización en Mantenimiento, el CEN 319 Maintenance. El de mayor jerarquía e integración internacional en la normalización del mantenimiento y cuya lógica de trabajo se basa en los principios de la normalización, consenso, transparencia y coherencia técnica. A esta norma está asociado también el Perú. El agrupamiento de horas aplicables al activo o proceso, y vamos a ver aquí ya lo que nos dice la 13306, que va alineado a lo que dice la 14224, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Sí, la norma 13306 y lo que dice la 14224. Estamos hablando lo mismo, con ciertos detalles, pero que conjugan, mientras que en el otro estratifica, en la 14224, en la 13306 detalla cada uno de esos. Entonces, vamos a ver que las estratificaciones y consolidaciones de indicadores, ¿no? Cuando hablamos,
proceso, subproceso, equipo, componente, ¿ya? Vamos a consolidar los indicadores por procesos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? La conceptualización y estandarización de las fórmulas de cálculo de los indicadores de desempeño aplicables al mantenimiento y a la operación, quedando bajo responsabilidad de las direcciones la definición de la obligatoriedad de la utilización de los indicadores que mejor representen los procesos bajo control de las áreas de mantenimiento y operación. Para el cálculo de los indicadores de desempeño es necesario definir cómo y dónde medir los parámetros involucrados. De acuerdo con la aplicabilidad, los indicadores pueden ser estratificados y consolidados, ¿no? Diferentes gerencias, diferentes jefaturas, pero eso es lo que indicadores para la gerencia, indicadores para la superintendencia, indicadores para la jefatura, indicadores para la supervisión, y de esta manera se va a poder estratificar a los diferentes niveles o jerarquías que se manejan en el negocio. Los indicadores por equipos y por sistemas. Los indicadores que se seleccionen pueden ser utilizados por equipos y sistemas para usarlos en sistemas. La fórmula de cálculo debe ser desarrollada por los equipos naturales de trabajo, aplicando un software de simulación una vez que el grupo natural de trabajo define el sistema, ¿no? Entonces, acá vemos otro dato adicional, ¿no? Que no solamente es la estratificación, el agrupamiento, sino que también tenemos que ver cómo funcionan en el proceso los equipos. Aquellos que están en paralelo, aquellos que están en seriados, aquellos que son redundantes, aquellos que son stand-by. Por lo tanto, la forma como lo calculemos, eso va a servir, ¿no?, para obtener un buen indicador también alineado al proceso, ¿no? Entonces, son ejemplos, ¿no?, de cómo finalmente obtenemos el indicador equivalente, ¿no? ¿Qué quiere decir el indicador equivalente? Que no es un indicador por equipo, sino es indicador de todo el proceso. Estamos viendo en la parte izquierda un proceso de planta. En la parte derecha es un proceso ¿de cuál? De un equipo móvil, ¿no? Que tiene sistema de tanto hidráulico como de perforación y tiene uno de transporte. Por lo tanto, ese sistema también es un mini proceso donde conjugan valores diferentes. No todos los sistemas trabajan de la misma manera. Uno sirve para trasladar, el otro sirve para accionar, posicionar, y lo otro sirve para percutar. Entonces son orómetros totalmente distintos, pero que conjugan en un gran sistema. Entonces el orómetro final, cómo se hace seguimiento, es con el orómetro equivalente. La colección de información, distribución de tiempo y distribución de demoras, ¿no? Tenemos que tener una tabla estándar, ya, que inclusive son cargadas masivamente o puntualmente a un sistema RP, un sistema especializado de mantenimiento, o simplemente en un Excel o en hojas de cálculo. Pero tenemos que tener una forma de poder colectar esa información por guardia, por turno, por día, pero tenemos que tener la forma de poder colectar esa información y que ese sea la base para poder empezar a hacer los cálculos correspondientes. Entonces, como ven, todo eso se va estructurando, ¿no? Ya una vez que hicieron la primera parte, la estratificación. Luego es el agrupamiento, ¿no? Y la colección de data. Y va a empezar a alimentar en función a cómo han estructurado, ¿no?, su proceso. Van a haber cartillas de reporte diario, como pueden ser prácticamente directamente en el sistema,
¿no? Pero si es de manera manual, también se generan cartillas de mantenimiento asociado, ¿no?, con un tema de registro de tiempos operativos por el operador, en el cual todos los tiempos ya están clasificados y lo que va colocando es cada código, ¿no?, y los tiempos que va realizando durante su guardia. Esto conlleva finalmente una revisión al cierre de su turno con la validación del operador, la de mantenimiento y la del jefe del operador, o sea, el operativo, el jefe de guardia. Entonces, vamos a ver expresiones cuantitativas, comportamientos y desempeño de un proceso. Al ser comparada con algún nivel de referencia, puede señalar alguna desviación para tomar las acciones correspondientes. La disponibilidad es la capacidad para funcionar en un instante determinado, es la proporción de tiempo que la máquina es capaz de funcionar en operación expresada en porcentaje, la disponibilidad física, la disponibilidad mecánica, la disponibilidad contractual. Vamos a encontrar eh, en función a cómo calcular qué es lo que se agrega, qué es lo que se quita de esa estratificación, poder hallar el tema de las disponibilidades que se requieran. Una física es todo, 24 horas. Una mecánica, no, todo aquello que no incluye las fallas operativas, ¿no? Una contractual es aquella que incluye la física, pero excluye aquellas actividades que no corresponden al contrato. Y así, cada disponibilidad es diferente, ¿ya? Pero las universales, estamos hablando de la física. La utilización, una capacidad para operar un equipo sin producir daño, es la proporción, el tiempo de la máquina es capaz de funcionar la operación expresada en porcentaje. La fiabilidad, capacidad para funcionar continuamente durante un determinado periodo de tiempo. La mantenibilidad, capacidad para ser mantenida preventiva y correctivamente. Entonces, la disponibilidad física, la disponibilidad mecánica, la disponibilidad contractual, son cálculos que se van, obteniendo cuando dentro de esa estratificación se han quitado o se han sumado ciertos criterios de fallas, paradas, que distorsionan la fórmula de cálculo, ¿no? Ya. Pero la fórmula sigue siendo la misma. Lo que ha fallado es no ha fallado. El agrupamiento de datos para el cálculo es diferente. Ha excluido o ha sumado valores distintos para de esa manera poder calcular la disponibilidad que se requiere. La utilización, el tiempo medio entre detenciones, el tiempo medio para reparar, cada uno de los indicadores que deberíamos manejar como mantenimiento. La distribución de los tiempos. Este es otro ejemplo práctico de cómo lo estamos gestionando, ¿no? Esto en una mina subterránea podemos ver la misma estratificación en base a una guardia de 12 horas, ¿no? En 2 guardias es un día. Y por lo tanto, se tiene una estratificación de la misma manera, ¿no?, habiendo hecho este trabajo de estratificar las horas para hallar indicadores. Con eso podemos obtener, ¿no?, tiempo de parada, tiempo de preparación, tiempo perdido por defecto, tiempo de funcionamiento, tiempo neto de operación, tiempo utilizable, tiempo productivo neto. Y todo esto solamente habiendo hecho la clasificación de los tiempos. Los cálculos de KPI de mantenimiento, utilizando esos mismos criterios, ¿no? Ese agrupamiento ahora se convierte en una fórmula utilizando la línea base estándar homologada, ¿no? Y sacamos nuestros indicadores de acuerdo a la operación donde se aplique.
hasta aquí el tema de lo que es los indicadores de mantenimiento utilizando la 14224 y valiéndonos ya desde el detalle de la norma europea 13306. Con esta base, nosotros empezamos a generar indicadores y con esos indicadores también vamos a empezar a hacer monitoreo de rutina, ¿no? Por los día a día, cómo vamos a controlar, cómo esos indicadores no son de fin de mes, no son de fin de semana, sino son fin de guardia. O sea, termina la guardia, ya tengo mi indicador. Termina el día, ya tengo mi indicador. Entonces, este es un proceso del control de la rutina, tiene como objeto monitorear las actividades de la rutina de mantenimiento por medio de informes y de indicadores, de modo que se verifique la tendencia de cumplimiento de las metas, incluyendo metas de salud, seguridad, medio ambiente, producción, productividad y la existencia de desvíos generando acciones de corrección. Cada observación, cada desvío genera un plan de acción. Y ese plan de acción vuelve para hacer de entrar a la rutina, entrar a la programación y poder atender, ¿no? Ese desvío. De tal manera que se evita, ¿no? El anticiparnos a las fallas, atender antes de que suceda un evento de falla. ¿Por qué es necesario implantar el control de la rutina? ¿No? ¿Qué pasa cuando nosotros nos decimos, ¿hubo control de la ejecución de este proyecto? Si nosotros no controlamos, lo que no mides, lo que no controlas no se mide. Por lo tanto, si nosotros tenemos un proyecto, nosotros tenemos un mantenimiento, tenemos una parada y al cual no lo controlamos, no vamos a poder medir qué tan eficiente fue. Gastamos mucho, lo hicimos en el tiempo indicado, cumplimos nuestra adherencia, cuáles fueron nuestros desvíos en el tema de no realizables, ¿no? ¿Cuántos no programables se agregaron al programa, ¿no? Todo eso tenemos que medirlo para, con un control, ¿no? De horas, guardias, días, semanas, haga que podamos medir en un indicador final para irlo mejorando en el tiempo. ¿Es posible percibir con anticipación que los objetivos no serían alcanzados? ¿Cómo saberlo si no lo estamos controlando y no lo estamos midiendo? ¿Alguna acción podría ser tomada para garantizar el cumplimiento de los objetivos de este proyecto? ¿En qué momento si no lo estamos controlando, si no lo estamos midiendo? Es muy importante, por eso, el tema del implantar el control de la rutina. En la planificación y programación hablamos de rutina. El día -1, el día 0, el día +1, la semana -1, semana 0, semana +1. Esto hace el control de la rutina, ¿no? Pero ahora hay que medirlo, porque lo que se genere también es atendido en los desvíos, ¿no? Estos desvíos con un plan de acción. Siempre hay que estar detrás, ¿no? De esas tendencias, ¿no? De esos indicadores, de esas señales que nos están diciendo, hoy va a fallar, va a colapsar. ¿En cuánto tiempo? Una semana, días, horas. Entonces, pero si hacemos caso omiso a esas tendencias, a ese control, simplemente nos va a fallar el equipo, nos va a fallar la instalación y por ende vamos a afectar al proceso. El área de mantenimiento debe definir cuáles indicadores pueden soportar la gestión de los resultados de su área, definiendo también cuál es la frecuencia de análisis de estos indicadores y los participantes mínimos involucrados en estos análisis. ¿Quiénes van a participar? No todos son analistas, ¿no? Entonces, tenemos que crear nuestro farol. ¿Cómo empezar a medir, ¿no? Nuestra gestión? Un andón, ¿no? La gestión a la vista,
creando un cronograma de actividades y a los cuales hacerle seguimiento en el tiempo. Las que no cumplo, porque no las cumplí, y de las cuales tengo que eh, hacerlas, tomar acción, el por qué no se ejecutó. Aquellas que las hice a medias, ¿qué tengo que hacer para completarlas? Y de esta manera cerrar el círculo, ¿no? Y aquellas que están verde, bienvenido, mantenerlo para que de esa manera soporte la gestión que se está realizando. Por lo tanto, vamos a tener nuestros indicadores, ¿no? Nuestros cuadros de control, que nos van a indicar cómo va evolucionando nuestra gestión. El área debe poseer herramientas y controles que permitan el análisis detallado de los indicadores y de otros ítems relevantes a la rutina de mantenimiento. Y esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo lo controlo? ¿Y cómo lo voy midiendo? El control de la rutina, el análisis de los indicadores de la rutina, cuando ocurre con una frecuencia media, debe proveer al área la posibilidad de vislumbrar la tendencia de evolución de los resultados, permitiendo actuar en tiempo útil caso la tendencia sea de desvío con relación al resultado deseado. Cuando es bueno, bien. Cuando es malo, hay que actuar, ¿no? Y esto nos debe dar cómo vamos en el día a día. Esa rutina que nosotros registramos, que empezamos a medirlo, que empezamos a reprogramar, a moverlo, ¿cómo va impactando en el día a día? ¿Voy a cumplir? ¿No voy a cumplir? Y si cumplí o no cumplí, ¿cuáles fueron los desvíos que se presentaron? Si cumplí, ¿a qué se debió? Y si no, tuve todo, tuve los recursos, tuve el tiempo, me otorgaron el proceso para poder hacer el trabajo. No lo hice. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La gente se enfermó, hubo, no sé, pues un tema de la no llegada de un servicio, de un repuesto, por lo tanto no se ejecutó. Eso es un tema de tendencia. O simplemente se planificó mal, se programó mal. Tenemos que hacer esa autocrítica para que esto vaya cambiando semana a semana. Como ven, es un seguimiento diario que luego se vuelve semanal y se compara entre semanas. Esto hace que la mejora sea efectiva dentro de nuestra gestión de mantenimiento. Las etapas hacia un mantenimiento de clase mundial. Todos que hablamos clase mundial, el World Class, pero ¿cuál es el World Class? Hacerlo a nuestra manera, a nuestra medida, o simplemente tenemos que alinearnos a ciertas normativas de clase mundial a las cuales nosotros con eso vamos a poder medirnos con cualquier negocio similar de la misma capacidad en otra estancia, ¿no? En otros países. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el mismo modelo, la misma nomenclatura, la misma normativa, y por lo tanto nuestros datos son medibles. Son engañosos cuando empezamos a utilizar criterios propios, operativos. No, yo lo quiero a mi medida, ¿no? Porque yo no lo quiero calcular a 24 horas, yo lo calculo a 20 horas. Oye, eso no dice la norma. No es la forma de poder hallar correctamente el indicador. La estratificación no funciona sobre esas 20 horas, porque ¿qué pasaron con las 4? ¿No? El día no tiene 20 horas, tiene 24 horas. Que las 4 no trabajo, entonces son horas ociosas, como ya lo vimos. Está estratificado. Solamente que tenemos que adecuar a la normativa. Por lo tanto, vamos a clasificar, ¿no? Las que son de trabajo, planificación, programación, ejecución o seguimiento. Y vamos a ir creando indicadores, ¿no? Para una etapa de fallas, para una etapa de computadores, tecnología o de clase mundial. El cálculo del OE, el Overall Equipment Effectiveness.
o efectividad total de los equipos. Es una razón porcentual que sirve para medir el aprovechamiento integral de la maquinaria industrial. O sea, no solamente mide mantenimiento, sino también mide operaciones y el producto que resulta de ambos. Un buen mantenimiento, una buena utilización de los equipos y una buena eficiencia con la productividad nos va a dar siempre el OE. Por lo tanto, vamos a tener la disponibilidad, el rendimiento, la calidad y el OE. Tiempos disponibles, tiempos productivos, tiempos produciendo, ¿no? Y esto vamos a ir sacándolo en función a cada uno de los indicadores que tenemos. Como les dije, esos indicadores diarios que se van registrando se convirtieron en datos ya semanales, mensuales, ¿no? Donde vamos a ver ahora nuestros datos. ¿Cuál es nuestra línea base? Cada vez que nosotros generamos, ¿no?, una proyección, la planificación es la proyección mediano y largo plazo. Por lo tanto, con todos los recursos asignados, uno ya tiene cuál es nuestra línea base, que está enlazado al presupuesto, que está enlazado a las estrategias a utilizar. Por lo tanto, en qué momento se va a utilizar, cuánto se va a gastar, esté ya en función al uso. ¿Qué puede hacer variar el tema de en qué momento ejecutar? Pero esa es nuestra línea base. Por lo tanto, el budget, ¿no?, cuando ya hablamos del budget, es lo que nos dice el corporativo, nos alineamos a ese corporativo. Ahora, nuestro budget ya va alineado a ese corporativo, puede ser mayor, puede ser menor, pero en función al alineamiento que nos da el corporativo, pero el cual se va moviendo, el forecast, ¿no? Conforme se va ejecutando, se tienen que generar planes de acción para corregir desvíos, generalmente los que van hacia arriba, pero también a los que van hacia abajo, ¿no? Entonces, esos indicadores de la misma manera se van corrigiendo para llegar al objetivo final, a lo que pide el corporativo, que es nuestro budget, que ya está alineado a ese corporativo, y nuestro forecast, que de lo que ejecutamos y de lo que proyectamos para corregir los desvíos, también lo planeamos. Entonces, este alineamiento estratégico, ¿no?, siempre no va a estar alineado a un OEE, ¿ya? De tal manera que es lo que tenemos, cómo lo mantenemos, cómo producimos y el resultado final que vamos a obtener de esa unión. Dentro de lo que es el KPI de mantenimiento, disponibilidad, utilización, ¿ya? Entonces, como vieron, está alineado a todo un proceso, pero lo nuestro es el día a día. Y lo más corto que tenemos de nuestro día a día es la semana. Y semana a semana tenemos que llevar nuestros indicadores en el tiempo y ir trazando objetivos y sobre eso ir, ¿no?, midiendo, controlándolo, registrando esos valores para ver qué plan de acción tenemos. La logística no funciona, equipos que ya cumplieron su ciclo de vida, mi estrategia y componentes no está alineado a un plan por cambio de ciclo de vida, a un plan de reparación de componentes. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Para de esa manera, nosotros tenemos que llevar nuestros indicadores. Disponibilidad, mantenimiento, utilización, operaciones. Todo esto va asociado a un tema de cálculos, como les decía. Todos los registros que se dan en el día a día para sacar un semanal. Esa información va saliendo para almacenar un semanal. Esta información también está en el sistema. Si ya tenemos un RP, el RP
debería calcular, y si no lo calcula, como es el SAP no calcula disponibilidad, no calcula utilización, ingresas datos, ingresas todo, pero no calcula nada. Ya, es un registro, es un transaccional, pero esta información sí puede servir para generar un Z, y ese Z genera el indicador de manera automática, con toda la fórmula de cálculo, cómo se ha entendido el proceso y cómo se está asociando cada uno de los tiempos para obtener el indicador. Entonces, siempre vamos a tener indicadores, como vimos, disponibilidad, utilización, pero también la mantenibilidad y la confiabilidad de lo que es mantenimiento. Entonces, son indicadores que también tienen que estar trazados con un objetivo y llevarlo, controlándolo semana a semana, midiéndolo, cómo evoluciona y cuál es la tendencia. ¿Qué tenemos que hacer para mejorarlo? Estos indicadores nos sirven de mucho. A veces hacemos contratos, ¿no? Ejemplo, contratos, realicé un contrato, ¿no? Un contrato de reparación de cucharas. Esa reparación de cucharas estaban asociados al cambio de labio, cambio de elementos de desgaste, reparación de la cuchara, y todo llevado a tarifa unitaria, donde había una línea base de durabilidad y costo unitario. Por lo tanto, ya se le pedía al contratista, al que ganó el contrato, era que él aseguraba que su material era mejor de lo que estábamos usando y por lo tanto iba a durar más tiempo y con menos costo. O sea, lo que nosotros comprábamos en original, un promedio de, ¿cuánto era? $17,000 por cuchara para escudos y yardas, ¿ya? Ellos apostaban a que iban a gastar entre $11,000 y $12,000. Y que iba a trabajar más horas de las que estaban trabajando actualmente. Lógicamente que también se hizo un trabajo de campo con el tema de la lubricación, se cambió a una de grasa, ¿no? De la XHP 222 a la XHP 462, pero igual, esos elementos alternativos con menor costo y llevándolo, el tiempo duraron más. Por lo tanto, la tarifa que se había pactado, que era menor, ¿no? Entre el primer escenario y el segundo, ya había una ganancia. Pero como duró más tiempo, se le seguía pagando al contratista, pero una tarifa menor. Pero ¿cómo controlarlo? Si era bueno o no era bueno, habían criterios. El tema del retrabajo, el tema del seguro, la seguridad, el tema del medio ambiente, el costo. Todo esto debe estar en un SLA, un acuerdo de nivel de servicio. Para esto se lleva un contrato con indicadores. Si nosotros ya manejamos indicadores, esos indicadores tienen que ingresar acá para irlo midiendo. Son dos cosas, lo haces bien o lo haces mal. Si lo haces mal, simplemente te vas. Si lo haces bien, te ganas un bono. Y si cumples lo que se te está pidiendo, te mantenemos. Así funciona. Y esto debería funcionar para todo contrato que se genere. El SLA. Pero tenemos que recolectar esa data. ¿Cuáles son esos valores? ¿No? Entonces, ya vimos los cuadros, pero ahora tenemos que irlos colectando equipo por equipo, aquellos que están dentro del contrato. Por lo tanto, el control de la rutina es un flujo muy simple. Establecer rutinas, analizar datos e informaciones, analizar problemas y proponer soluciones, definir acciones para la mejora de los resultados. Así de simple. Entonces, la gestión de mantenimiento, vamos a tener los beneficios de este control de gestión. Estrategias, planificación, ejecución, control, decisión. ¿Y qué nos va a dar? La gestión de mantenimiento, ¿no?
Esas son las bases. Ya hemos visto en el primer módulo y segundo módulo solamente estrategia. En el segundo, planificación y programación. Ejecución es lo que ejecutamos, ¿no? La calidad del trabajo, cómo se hace. El control, lo que estamos hablando ahorita, cómo lo medimos, ¿no? Controlar para medir. Y eso que nos va a dar la herramienta para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, siempre los indicadores es parte del control de gestión, ¿no? Para la estructuración del proceso de mantenimiento. Tiene un beneficio tangible. Condiciones para el éxito del funcionamiento de la metodología. Se debe definir los tiempos de paradas con los agrupamientos de tiempos respectivos. Se debe iniciar designando equipos pilotos para monitorear. Esto tampoco no podemos hacerlo a todos. Siempre tenemos que agarrar los grupos con los cuales vamos a iniciar. Un grupo piloto, los que mayor tiempo de paradas me generan, los que más antiguos son, los más caros a mantener. O sea, tenemos que definir con cuál equipo empezar. De tal manera de que ese sea nuestra línea base para seguir implementando a los demás equipos, de las demás flotas, de los demás procesos. Se debe definir el equipo de trabajo para iniciar el piloto. Personal mina, planeamiento mina, mantenimiento, productividad. Les puedo hacer un ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos en una empresa de mediana minería, había un problema con los equipos mineros, ¿ya? Cargadores, jumbos, Anfotrax, equipos de chocreteo, ¿no? ¿Cuál era el problema de estos equipos? ¿Ya? Había un problema de lubricación, ¿ya? Resultaba que todo lo que es pine, bocinas y por lo que era las condiciones en las que operaba en la mina, había mucha agua, muchos espejos de agua, las labores, había mucha agua que caía sobre el equipo, entonces se producía el lavado de los puntos de lubricación. Por lo tanto, cambiamos, como les dije anteriormente, de una grasa XHP 222 a una XHP 462. Esto hizo de que sea, uno, más adherente al lavado, dos, tenía un punto de fluidez mayor ante la presión que se genera en las articulaciones, y eso realmente ayudó a que la lubricación mejorara. Pero hasta ahí era la grasa. Lo segundo, se aplicó rutinas de lubricación para el operador y para mantenimiento. Y por último, un lubricador, o sea, lubricador exclusivamente en taller para todos los equipos de esta flota, trackless. Por lo tanto, se garantizó, si no se lubricaba en la mina, se lubricaba en el taller. Si no se levantaban las observaciones como los fitting en mal estado, las tuberías que estaban obstruidas, puntos de lubricación que no habían sido atendidos, entonces esto se realizaba en el taller. Para el operador se dedicaban a aquellos puntos de alto tránsito, ¿no? Articulaciones de la cuchara, articulaciones de movimiento del equipo. Esos puntos eran para el operador en mina, ¿no? Que tenían que lubricarse entre guardia y guardia. Para poder implementarlo, se tuvo que coordinar con gerencia para hacer un plan de implementación, operaciones, mantenimiento. Entonces se empezó a chequear todos los reportes de lubricación de los operadores, los cuales nos generaban indicadores de adherencia de cumplimiento del programa. O sea, comprometimos al área operativa, los operadores también se les capacitó, se les indujo,
en función a los puntos a lubricar, la importancia del engrase, la forma, cómo hacer el engrase, se les dio las herramientas. En otros se aplicó, se aprovechó que tenían compresoras y se pusieron bombas de lubricación, pistolas de lubricación para que ellos puedan hacerlo sin necesidad de estar llevando su envase para lubricar, ¿no? Su lubricador portátil. Todas estas mejoras conllevaron a levantar el tema de fallas por desgaste. Ya los desgastes era lo que ya se fue eliminando. Atendiendo, cuando había desgaste, el operador informaba. Mantenimiento levantaba esas observaciones, colocándolo en la rutina y programándolo. Y de tal manera, con esa programación, cuando llegaban los repuestos y le tocaba su mantenimiento, se sacaba al taller y se dejaba en condiciones iniciales. ¿Salía más caro? No, porque los repuestos, prácticamente uno, como les dije anteriormente, ya eran repuestos equivalentes. Ya. Lo segundo, eran repuestos que duraban más y con todo este sistema que se utilizó, lubricador, grasa y el tema de continuidad en la lubricación. Entonces, aquí vemos que funciona cuando se comprometen a todo el proceso, a todos los participantes del proceso, operaciones y mantenimiento. ¿Se debe asignar este trabajo a un área imparcial? Sí, debería haber el área de productividad que haga seguimiento, no sea mantenimiento, no sea operaciones, sino un área de productividad que vea que lo que estamos haciendo es real, no dependa de un área específica. Generalmente el área de productividad está asignado directamente a la gerencia. Y también tenemos que se debe definir las fórmulas para cálculos indicadores básicos. Estas fórmulas se tienen que exponer, aprobar, ¿ya? E implementar. Hacer las pruebas de que realmente esto está funcionando y sacarla pues en vivo al proceso con un software de manera manual con los Excel, pero que ya debe estar predefinido y aprobado. Eso, muchachos, es de mi parte. No sé si tengan consultas. Estoy abierto para poderlos escuchar. Adelante, ¿les escucho? ¿No les escucho? María. Hola, ingeniero. Sí. Por favor, si puedes darle pase para que puedan hacer las consultas. Ingeniero, sí. Yo puede activar su micro. A ver, adelante. Ingeniero, buenas noches. José Olivera. Hola, hola José, buenas noches. Te escucho, José. Sí, buenas noches. Con respecto a la catalogación de las horas, por ejemplo, si yo tengo una jornada de 20 horas de producción, pero sin embargo hay un relevo de bombas de 10 o de 12 horas, ¿cómo se hace el cálculo para las horas ociosas? ¿Por bomba o en conjunto por las dos bombas? A ver, lo que te quiero explicar, o sea, no puede haber un tema de... el alineamiento es utilizar todas las horas, las 24 horas. Y la aplicabilidad no es para una bomba, sino para todas. Si una bomba trabaja 10, o otra bomba trabaja 12, o otra bomba trabaja 8, es indiferente, porque son tiempos distintos para cada uno. Tiene que tener el mismo criterio, utilización de las 24 horas. ¿Otra pregunta? Ingeniero, acá en el chat tenemos una pregunta por parte de Ronald. Nos dice, para la disponibilidad física, ¿solo se consideran las paradas por mantenimiento o también por operaciones? Atoros, paradas del equipo, de mala operación, etcétera.
Para la disponibilidad física se utilizan todas las paradas. Las paradas tanto operativas, las paradas de mantenimiento. Es general. Por eso que generalmente las organizaciones piden la disponibilidad física, no la mecánica, no la contractual. La contractual es para un tema de negocio, la mecánica es para mantenimiento específicamente, pero la física es para el negocio. Ellos piden cuánto paró su proceso, indiferentemente del por qué. Solamente quieren esa disponibilidad. Genial, ingeniero. Ángel Fajardo también levantó la mano. ¿Podrías activar tu micro, Ángel? Buenas noches, profesor. Sí, me parece un poco dudoso porque a nosotros siempre nos piden disponibilidad mecánica en el área de mantenimiento, no tanto nos piden el tema de disponibilidad física. Mi consulta era con referente al tema para guiar el MTBF, el tiempo parado, mantenibilidad, siempre lo calculamos por 24 horas la disponibilidad mecánica, porque así sea feriado, así sea domingo, el equipo está preparado, se podría decir, para utilizarlo. Nosotros lo calculamos entonces 24/7, ¿correcto? O 24/30 por el mes. Bajo esa premisa tendría que ser. Gracias. Es correcto. A ver, como vuelvo a aclararte, la disponibilidad mecánica no es igual a la disponibilidad física. ¿Ya? La disponibilidad física contempla las horas que no son mantenimiento. Contempla un corte de energía, o contemplan un accidente, o contemplan simplemente la inundación de tu labor. No es mantenimiento una inundación de labor. Entonces, esas cosas operativas, la caída de rocas, no es labor de mantenimiento. No es, por eso que se separa lo mecánico de la disponibilidad física. ¿Ya? El negocio pide la disponibilidad física. El estándar pide disponibilidad física. Si nos alineamos y queremos tener una disponibilidad world class, tenemos que alinearnos a la 14224 o a la TRS 306 en detalle. Lo segundo que me preguntabas era en referencia a estos, los equipos. Por favor, me aclaras ahí porque ahí sí no te entendí muy bien. Con respecto al tema de los MTBF, el tiempo promedio entre fallas o el tema de mantenibilidad, como le indicaba, por más que el equipo contabilizamos el tema de feriado, domingo, o sea, siempre lo calculamos 24/7, así la máquina no esté funcionando, ¿correcto? Esa era mi consulta, que ya lo respondió. Ya, es correcto. De la misma forma que estás calculando, porque ya lo estratificaste en función a todas las horas, para todos los tiempos y para todas las paradas, por lo tanto, el MTBF, el MTTR, la utilización va a tener el mismo criterio, 24/7. ¿Ya? Las consideraciones para poder hallar el MTBF y el MTTR está en función también, ¿qué nos dice la norma? ¿Los programados entran al cálculo? No. Los correctivos, avería, o sea, que fallaron, te paralizaron el equipo, el proceso, ese sí entra a un tema del cálculo del MTBF y el MTTR. Nos piden las horas disponibles y entre el número de averías. La disponibilidad, por eso, no confundamos. Una cosa es la disponibilidad, es lo que tú le estás dando a la operación, cuánto tiempo disponible va a estar el activo. La confiabilidad, que es el MTTR, el MTBF, tú le estás diciendo cada cuánto tiempo está parando el equipo. Y el MTTR, tú le estás diciendo cuánto tiempo te demora levantar el equipo. Disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. También tenemos a Tito Hernán Pimentel, que ha levantado la mano. Tito, ¿puedes activar tu micro? Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor Augusto. Mi nombre completo es Tito Pimentel Montalvo. Mi consulta es sobre sobre mantenimientos preventivos. En ese caso, mi pregunta sería, cuando nosotros hacemos mantenimientos preventivos, muchos casos equivocamos con los checklists y hay veces
la siguiente semana nos queda reprogramadas. En ese caso, ¿qué metodología puede implementar o cómo puede trabajar? Ya, a ver, ya lo vimos en lo que es planificación y programación. En planificación y programación vimos que se proyectan todos aquellos sistemáticos. Para un equipo determinado, vamos a hablar de un cargador frontal, ¿no? Ese cargador frontal va a tener un equipo, un mantenimiento preventivo sistemático. Aquel que te dice el fabricante, cada 125, cada 250, cada 500, cada 1000, tienes que intervenirlo con ciertas actividades para ciertas especialidades, eléctrico, mecánico, instrumental. Por lo tanto, tú vas a atacar en función a esas frecuencias. Pero también tú tienes lo que es la inspección y tienes que tener una frecuencia de inspección para el equipo. No esperar a la 125, no esperar a la 250, sino lo que tienes que hacer en el tema de inspeccionar desgaste, roturas, ajustes, y eso está asociado al tema de las inspecciones. Son dos rutas diferentes, son dos programas con planes diferentes. La tercera, la lubricación. Tiene que tener una rutina de lubricación, bajo un programa de lubricación, con puntos ya establecidos de lubricación y a los cuales se les va a tener que empezar a lubricar. Vas a tener aceites y vas a tener grasa. Por lo tanto, aceite para diferencial, aceite para caja de transmisión, aceite para motor, aceite para sistema hidráulico y refrigerante para el motor. O sea, vas a tener todo un sistema, son tres planes, programas distintos. Aquello que no se ejecuta dentro de un sistemático, ya se empieza a mover. Te decía que lo hagas cada 250 horas y lo hiciste a 300, ¿ya? Por X motivos, no estuvo el equipo, no te llegó el material, no tenías mecánicos, no pudiste realizarlo. Pero eso se va a ir, si eso es repetitivo, va a llegar un momento en el cual se va a juntar con otro mantenimiento. Ya no se debe ejecutar. Si tenías un mantenimiento de, ejemplo, cada 250 y tenías un mantenimiento de 750 horas, pero ya estás con 870, llegando a 900, lo que tienes que ejecutar es el de 1000, que ya absorbe todos los mantenimientos anteriores, ¿no? ¿Cómo controlar? Es meterlo a la rutina, programarlo semanalmente y empezar a hacer seguimiento. Por eso hablábamos del control y de la medición. La adherencia a la rutina. Muchas gracias, profesor Augusto. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. Sí, muchas gracias, Tito. También tenemos acá en la colita a Gonzalo Franz. Gonzalo, puedes activar tu micro y realizar tus consultas. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Tengo dos consultas. ¿Se me oye? ¿Sí, no? ¿Qué te escucha? Ya, para el MTBF, sé que no se considera los engrases. ¿Qué otras acciones no se considera para este cálculo? Y la segunda pregunta es, ¿qué significa que, digamos, en una semana mi valor MTBF y MTTR sale cero en cada caso? Gracias. Ya. A ver, el MTBF, como les dije, considera fallas, ¿ya? Las horas de trabajo entre el número de fallas. ¿Pero qué fallas? Son fallas que pararon el equipo o pararon el proceso. Por lo tanto, si tú tienes una intervención a un cargador frontal y el cual no fue intervenido por ninguna falla, todos fueron preventivos, correctivos programados, no tienes ninguna falla, o sea, lo que dice la 14224, correctivo no programado, ¿no? Esa falla va a afectar. Pero si no, tu MTBF va a estar sobre las 125, sobre las 250 horas. Tienes un evento, va a seguir siendo 125, pero ya tienes dos, ya se convirtió en 72.5. Y así sucesivamente va bajando el MTBF. ¿Qué quiere decir el MTBF? Confiabilidad. Entre mantenimiento y mantenimiento, ¿cuánto tiempo lo tienes operativo sin fallas, sin eventos de fallas? Eso es lo que te está diciendo el MTBF. ¿Qué te dice el MTTR? ¿Cuánto tiempo lo tienes en taller para ponerlo operativo?
¿ya? O sea, por cada evento de falla, ¿cuánto tiempo tienes a tu equipo en el taller? O simplemente en el área donde estaba para atención, ¿no? Por eso que el MTTR, mientras más bajo sea, es mejor. Y el MTBF, mientras más alto sea, es mejor. Porque eso dice que tengo mayor confiabilidad y por el otro me está diciendo que tengo una mantenibilidad aceptable. ¿Aclarado, Gonzalo? Sí, profesor. Entonces, todo lo que es preventivo no afecta a mi MTBF, ¿no? No afecta tu MTBF. Cuando Va a tener- nosotros querramos incluir el mantenimiento preventivo y el correctivo programado, que también es un indicador, es el MTBS, ¿ya? No es el MTBF, es el MTBS, que es mucho más acertado para controlar, ¿ya? Porque también involucras, porque a veces esos correctivos programados son engañosos porque depende de cómo conceptúen las paradas. Por eso es muy importante tener el concepto de la parada, porque a veces lo que era falla lo pasan como correctivo programado y se va engañando y se va dejando bajo la alfombra lo que realmente es falla. Pero cuando tú metes preventivos, correctivos programados y correctivos por falla, sacas el indicador del MTBS. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos también en el chat, por parte de Jorge Luis, una consulta que es, ¿el correctivo programado se considera en el MTTR? No. Como vuelvo a repetir, para hallar tanto el MTBF como el MTTR solamente se consideran las fallas, las averías. Bien, gracias. Si alguien tuviese alguna duda, alguna consulta, es momento que de repente pueda levantar su manito y o activar su micro para que el ingeniero las pueda resolver.